Diputado, a ver, comencemos por hacer con usted una evaluación respecto de la situación de los incendios, la acción del gobierno, las normas. Nosotros entendemos y lo hemos abordado de manera muy frecuente aquí en La Razón Radio. Creo que la declaratoria de emergencia y la declaratoria de desastre son trámites muy tediosos, tardan tanto. El otro día el alcalde de San Rafael nos decía que nos declaramos en emergencia o en desastre ya cuando todo está en cenizas. Las normas no permiten una declaratoria urgente. Si ve un incendio, la acción directa del Estado a través del gobierno o a través de la gobernación debería ser urgente. Y obviamente llegamos a este extremo, a 4 meses de los incendios estamos declarándonos en desastre, la gobernación se ha declarado a los 3 meses en emergencia. ¿No le parece que somos muy lentos en reaccionar ante los fuegos, ante los incendios? Creo que el problema, Rubén, va más allá. Ojalá solamente fuera un tema de lentitud, de ineficiencia, de una burocracia pesada que no te permite desenvolver las gestiones de la mejor manera, de la manera más diligente. Yo creo que tiene que ver con algo más estructural y se trata de tener una genuina voluntad política para prevenir y para luchar contra este tipo de devastación como los incendios. Tú muy bien lo decías, esto no es algo nuevo, no es algo que recién está ocurriendo. Esta tragedia la tenemos que vivir ya como parte del calendario anual en la que como uno espera el invierno, como uno espera el otoño, como uno espera la primavera, ahora resulta que prácticamente tenemos que naturalizar dentro de nuestro calendario anual la época de los incendios, cuando todos sabemos que va a venir esa época, pero lamentablemente no existen políticas claras para prevenir y mucho menos para contrarrestar en el momento preciso este tipo de tragedias que destruyen y están destruyendo nuestra biodiversidad y nuestros bosques. Uno no termina de entender por qué el gobierno ha esperado tanto, más de 3 meses, para tomar acciones y para finalmente, a punta de presión, tener que decretar y tener que determinar el desastre nacional, que era una demanda que ya desde hace muchísimo tiempo se la venía exigiendo al gobierno, pero que por diferentes motivos no se han dado. Aquí el tema es voluntad política y aquí el tema es una lectura correcta de la realidad que lamentablemente al parecer el gobierno ha perdido ya desde hace muchísimo tiempo, no solamente en el tema de los incendios, sino también en el tema económico, en el tema político, etcétera, etcétera, porque lamentablemente está claro que el gobierno tiene otro tipo de agenda, una agenda en la que la devastación por la que estamos atravesando no es prioridad y han dejado hacer y dejar pasar y hoy tenemos más de 7 millones de hectáreas que han sido incendiadas, han sido quemadas y por lo tanto va a ser muy difícil, muy complejo el revertir el tremendo impacto y daño ambiental que se está generando. El segundo elemento que también vale la pena considerar, el MAS durante todo este tiempo siempre se ha manejado bajo la lógica del doble discurso y de la doble moral. Son muy buenos, han sido muy buenos durante 18 años para llenarse la boca de la defensa de la madre tierra, para llenarse la boca con discursos de armonía con la naturaleza, discursos muy rimbombantes y muy bonitos, pero que en la práctica resultan totalmente distantes y fuera de lugar, porque lo que han hecho es, primero, Evo Morales ha generado un marco legal, las famosas leyes incendiarias, que han promovido y han alentado precisamente esta devastación de la que hoy estamos viviendo sus consecuencias. Y por otra parte, el gobierno de Luis Arce, que también con absoluta desidia y con una falta de lectura correcta de la realidad, han permitido que lleguemos a estos extremos nunca antes vistos cuando tenemos más de 7 millones de hectáreas totalmente devastadas. Entonces, se trata de un conjunto de elementos, sin dejar de lado, por supuesto, esta suerte de compromisos de orden político que tiene el gobierno con algunos sectores
lo hemos visto el domingo pasado cuando el ministro de Medio Ambiente va y firma un acuerdo con los interculturales para que la famosa pausa ambiental, que 2 semanas después ni siquiera tiene reglamento, sea regionalizada. Es decir, aquí puedes quemar, aquí sí puedes quemar, pero aquí no puedes quemar, cuando la esencia o la característica de la pausa ambiental debía ser absolutamente general para todos, sin ningún tipo de discriminaciones, como en este caso se quiere dar claramente por móviles de orden político. Entonces, en resumidas cuentas, yo te diría, Rubén, Andrea, que lo que estamos viviendo hoy es, primero, que una declaratoria de desastre que viene absolutamente extemporánea, tardía, cuando esta decisión se debió haber tomado hace muchísimo tiempo. Y segundo, que lamentablemente no vemos voluntad política en el gobierno. Lo hemos vivido en la Asamblea Legislativa hace días atrás, cuando desde la bancada de Comunidad Ciudadana propusimos que dispensemos trámite y con un voto de urgencia abroguemos las leyes incendiarias, que el Senado ya lo había hecho. Y lamentablemente ahí hemos recibido el voto de rechazo de toda la bancada del MAS, de arcistas, evistas, renovadores, radicales, que se han olvidado de sus disputas internas y han decidido votar en línea para evitar que tratemos la abrogación de las leyes incendiarias. Entonces, estos son los temas de fondo, los temas estructurales que lamentablemente no están permitiendo y no han permitido que el gobierno tenga una respuesta rápida y una respuesta eficaz contra esta devastación de los incendios. Diputado, de todas maneras, compete a todos, a nosotros como ciudadanos, como medios de comunicación, promover, digamos, evitar este tipo de problemas en el Oriente en particular, denunciar actos irregulares, seguramente, pero a ustedes como legisladores también normar leyes que favorezcan a la preservación del medio ambiente, a evitar la ampliación de la frontera agrícola y otros elementos más. El gobierno también tiene su responsabilidad y quizás la mayor, porque el gobierno es el que gestiona al país, el que gestiona los problemas y también las soluciones. Cuando usted me habla de que en senadores han aprobado la abrogación de 2 leyes, lo que a mí me preocupa es que eso no haya sido concertado con la Cámara de Diputados. Ahí hay un problema. Cuando se acuerda la abrogación o la aprobación de alguna norma, se viabiliza. No esperar, aprobar y esperar de que de buena voluntad al frente pudieran aprobarlo. Falta eso también en la Asamblea Legislativa, un mea culpa en ese sentido. Ahora, cierto, hay posibilidades, senador, así como usted nos recuerda, de que a un año de la época de lluvias uno toma previsiones, a un año de los incendios también se puede tomar previsiones. De una vez enfrentar estructuralmente el problema. ¿Qué idea tiene Comunidad Ciudadana para enfrentar este fenómeno, por ejemplo, senador? Y al año estemos hablando no de la quema de incendios, sino más bien hemos evitado solamente alcanzamos 1 millón de hectáreas quemadas o 500.000 hectáreas, no sé, podríamos estar hablando así en el próximo año. Sí, a ver, yo creo que esto tiene dos elementos claramente definidos. Primero, que está claro que todo el marco legal que estaba vigente hasta hace algún tiempo atrás y que de hecho continúa vigente, me refiero a las famosas leyes incendiarias, su aplicación y sus efectos han sido nefastos. La famosa 741, dando la posibilidad de que cualquiera pueda deforestar hasta 20 hectáreas sin ni siquiera tener derecho legítimo sobre esa superficie, etcétera. Una serie de previsiones que está claro han sido devastadoras y que lo único que han hecho es alentar la destrucción y alentar los incendios. Hay que dejar sin efecto, hay que abrogar. El Senado ya dio un primer paso, tú muy bien lo dices. En diputados ha habido esta suerte de bloqueo producto de esta votación del MAS para que no se termine de tratar estas leyes, la abrogación de estas leyes incendiarias y por lo tanto
podamos sancionar esas leyes, pero más allá de ello está claro que el marco legal que ha estado y está vigente no ha servido y más bien ha tenido efectos contraproducentes. ¿Qué es lo que necesitamos? Es generar un marco legal que no se quede simplemente un nuevo marco legal, que no se quede en la simplificación de abrogar las leyes incendiarias. Y en esa línea la bancada de Comunidad Ciudadana ha trabajado. Tenemos 2 iniciativas legislativas, una en el Senado, bastante avanzada, que está hace muchísimo tiempo ya en comisión, esperando su debate y su aprobación, y de la misma manera un proyecto de ley con el mismo sentido, con el mismo objeto en la Cámara de Diputados. Es decir, tanto en diputados como en senadores hemos propuesto un nuevo marco legal integral que vaya en la línea de la prevención y que vaya también en la línea de fomentar y de generar incentivos racionales, sostenibles, con respeto a nuestro medio ambiente en lo que se refiere a nuestras áreas naturales y nuestros bosques. Lamentablemente, ambos proyectos de ley, uno en el Senado y otro en diputados, hasta el día de hoy no han recibido, no hemos tenido la respuesta política fundamentalmente de parte del movimiento al socialismo para que estos puedan ser considerados, a pesar de que han habido muchísimas reuniones para mejorarlos, para enriquecerlos, pero en términos concretos, hasta el día de hoy no hay un resultado tangible que nos permita generar este nuevo marco legal que es absolutamente necesario. Aguardamos que, por supuesto, el gobierno del presidente Arce, después de todo lo que se está viviendo, después de toda esta tragedia, un poco se pongan la mano al pecho y entiendan que es necesario discutir de manera seria, responsable, un nuevo marco legal que genere y que pueda contrarrestar este desastre que ya prácticamente cada año lo tenemos que estar viviendo sin que el Estado y sin que el gobierno tenga una respuesta eficiente. Por lo tanto, es urgente y necesario discutir y que la Asamblea, en el marco de sus competencias, discuta este nuevo marco legal. Lo contrario va a significar que estemos en lo mismo, estemos en el mismo círculo vicioso y cada año estemos discutiendo exactamente y estemos viviendo y sufriendo y lamentándonos de la misma tragedia cuando se puede evitar, se pueden generar políticas públicas realmente claras, eficientes, que puedan evitar este desastre que afectan no solamente nuestras áreas naturales, sino que afectan, y hemos visto este año, hasta la propia salud pública de muchísimos bolivianos. Diputado, el presidente Luis Arce ha pedido a la Asamblea Legislativa aprobar los créditos para mitigar los fuegos. Sin embargo, la oposición se ha negado a aprobar esto. ¿Han analizado en su bancada qué van a hacer? Porque los créditos ya han sido remitidos ayer a la Cámara Baja. Sí, a ver, ahí hay dos cuestiones importantes. La primera, y lo hemos denunciado y nos parece absolutamente reprochable, censurable y lo repudiamos, esta lógica del gobierno del presidente Arce de tratar de instrumentalizar esta tragedia que estamos viviendo con el tema de los incendios para sus fines y objetivos políticos. Ya sucedió hace semanas atrás en diputados, cuando en un contrato de préstamo que tenía un objeto de generación de ciertos programas y proyectos, quisieron introducir, grabando, como ya se les ha hecho costumbre, la abrogación de unas leyes incendiarias. Es decir, pretendieron poner como moneda de cambio la tragedia que se estaba viviendo a cambio de la aprobación de créditos. Y eso no nos parece responsable, no nos parece coherente y creo que es absolutamente reprochable la posición que ha asumido el gobierno del MAS de pretender instrumentalizar la tragedia para lograr una ventaja o un beneficio. Y el segundo elemento que es importante, el presidente Arce declara el desastre y comienza a exigir a la Asamblea que apruebe los créditos para operativizar las acciones emergentes del desastre, etc. Primero que el presidente Arce miente cuando manifiesta de que esos créditos están en la Asamblea, cuando recién ayer lunes 30 de septiembre, recién vicepresidencia ha mandado sus proyectos de ley a la Asamblea Legislativa Plurinacional, concretamente al presidente Guaitari.
Entonces, ahí hay que poner las cosas en su estricta dimensión. Esos proyectos recién han ingresado ayer con nota, con oficio de la vicepresidencia a la Cámara de Diputados. Ahora, lo que toca hacer, y la bancada de Comunidad Ciudadana, por supuesto que está con la absoluta predisposición y voluntad política, es de que primero tenemos que conocer el detalle de esos proyectos, tenemos que conocer su alcance, tenemos que conocer cuál es el objeto mismo, y por supuesto que vamos a tomar una posición en el contexto de la urgencia y de la necesidad que está viviendo el país. Vamos a tomar una posición a nivel de bancada, pero no nos pueden endilgar que esos créditos estaban ya desde hace muchísimo tiempo, como se ha escuchado de algún personero del gobierno, durmiendo en la Asamblea, cuando eso no es verdad. Esos créditos han ingresado ayer a la Asamblea Legislativa, y lo que vamos a hacer, por supuesto, ya estamos haciendo las gestiones, son para conocer y para que, mediante los mecanismos que establece nuestro reglamento, podamos generar su tratamiento de la manera más rápida y a la brevedad posible. Cierto, me quedo con lo último que dice el diputado Urquidi, cuando dice que Comunidad Ciudadana va a tomar una posición en correlación a la situación de crisis que estamos padeciendo los bolivianos con los incendios. Fíjese nomás, nuestra ciudad, si bien digamos hoy debemos tener una calidad del aire un poquito mejor que ayer o de hace semanas, pero es humareda. Son restos de cenizas que llegan desde los incendios, ya sea de la Amazonía o también del oriente del país. Senador, ¿qué tiempo da usted para aprobar estos créditos y hasta cuándo Comunidad Ciudadana va a emitir una posición respecto a su rechazo o a su viabilización? Bueno, nosotros como bancada, en el transcurso de hoy, ojalá así sea, vamos a tratar de obtener estos contratos de préstamo, estos proyectos de ley, para ya a través de nuestras comisiones internas comenzarlos a estudiar, y ojalá tener una reunión en el transcurso de hoy o máximo de mañana para recibir un informe de nuestros parlamentarios entendidos en la materia económica y finalmente definir nuestra posición. Lo que más me preocupa es la existencia o no de voluntad política por parte del MAS. Ya nos ha sucedido con el tema de las leyes incendiarias. Yo espero que por un mínimo de sentido de responsabilidad con el país, el MAS en sus dos alas, arcistas y evistas, no vengan con el cuento de que ahora tenemos que esperar que los proyectos vayan a la comisión, duerman en la comisión 2 semanas porque hay que consultar al Ejecutivo, porque hay que mandar a consulta aquí, allá, y tengamos esos proyectos de ley recién en la agenda de aquí a 2 o 3 semanas, lo cual me parecería una falta de respeto, de consideración y de empatía y de responsabilidad de la Asamblea Legislativa Plurinacional con el país y con la devastación que estamos viviendo. Espero que no ocurra eso. En esa línea, nosotros como Comunidad Ciudadana vamos a hacer uso de los mecanismos que están establecidos en nuestro reglamento para que estos proyectos, por supuesto, sean tratados de la manera más diligente y fundamentalmente con prelación y con prioridad a otros temas que, sin dejar de ser importantes, hoy lo urgente para el país es definir este tratamiento de estos recursos para que vayan a paliar los daños de estos incendios y producto, por supuesto, de esta declaratoria de desastre nacional que ha emitido el órgano ejecutivo. Ojalá pudiera haber una explicación concreta para que también los diputados en primera instancia puedan conocer la ley y entender de la necesidad. Se trata de 325 millones de dólares, 75 millones provenientes de la Corporación Andina de Fomento y 250 millones provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo, precisamente para atender esta emergencia. Diputado, ¿ha podido leer el proyecto de ley o las propuestas de ley para estos dos créditos? No, Rubén, te vuelvo a repetir que esos proyectos ayer han sido ingresados a la Cámara de Diputados, no hemos tenido acceso alguno. En el transcurso de hoy, como te decía, ya estamos haciendo las gestiones para que por lo menos nos faciliten esos proyectos y vayamos adelantando fundamentalmente a nivel de bancada su análisis.
pero hasta el momento te digo que no hemos tenido la posibilidad de conocer el detalle pormenorizado de ambos proyectos. ¿Hay convocatoria en la Cámara de Diputados para la sesión específica de aprobación de estos créditos? No tenemos aún convocatoria. De acuerdo al reglamento, las convocatorias deben salir con 24 horas de anticipación y con un orden del día ya predefinido. Hasta el momento no tenemos ningún tipo de convocatoria a sesión plenaria. En comisiones, comités, por supuesto que sí, pero a nivel de plenaria no tenemos aún una convocatoria oficial. Si es así, entonces lo que primero debería haber hecho el presidente Luis Arce es solicitar al presidente de la Cámara de Diputados, Israel Guaitari, que convoque con urgencia a la sesión para la aprobación de estos créditos. Tampoco allí aparentemente hay apuro. Si me permite cambiar de tema, diputado, estamos ya en una fase de evaluación de méritos de postulantes para la elección y designación del fiscal general. ¿Cómo ve este trámite en la comisión respectiva y será posible que haya consenso para la elección del fiscal general hasta el 23 de octubre? Sí, el día de hoy ha sido convocada ya la sesión de la Comisión de Justicia, la Comisión Mixta de Justicia Plural para reanudar su trabajo y comenzar a hacer precisamente la evaluación de méritos en el marco de la convocatoria que se realizó en su momento. Hay aproximadamente 42 postulantes, si no me equivoco, que han entrado en esta fase y que hay que comenzar a revisar la documentación para precisamente hacer una evaluación respecto a sus méritos y trayectoria. En cuanto al resultado final, por supuesto que desde Comunidad Ciudadana lo hemos dicho y lo ratificamos. Creemos que debemos agotar todos los mecanismos para construir un consenso y permitir que hasta finales de octubre tengamos a una nueva autoridad titular en la Fiscalía General. No solamente se trata de una competencia y de una prerrogativa que la Asamblea Legislativa está en la obligación de cumplir. Se trata de un elemento de orden institucional de la cual no nos podemos abstraer. Está claro que la Fiscalía General, como toda la institucionalidad del Estado, está en crisis y que la mayor contribución para un poco contrarrestar esa crisis es precisamente comenzar a discutir y a generar un consenso respecto a la titularidad y a la cabeza y al liderazgo de esta institución tan importante como es la Fiscalía General del Estado. En esa línea, nosotros confiamos, somos optimistas de que la Comisión Mixta de Justicia Plural va a ser un trabajo riguroso, va a ser un trabajo transparente y vamos a poder tener una lista de unos postulantes que lleguen a la Asamblea Legislativa con amplios y con los mejores perfiles y por lo tanto esperemos generar este consenso necesario y urgente para tener hasta fines de octubre al nuevo titular de la Fiscalía General del Estado. Diputado, ¿ha podido revisar algunos prospectos de los postulantes? ¿Hay expectativa porque tengamos un buen fiscal general después del 23 de octubre? Hemos conocido por parte del informe de nuestros representantes en la Comisión de Justicia Plural un informe, por supuesto, preliminar de toda la gente que ha estado, de todos los postulantes que han sido habilitados a esta etapa, 42 te decía hace algún momento, y de manera general el informe que hemos recibido es que, por supuesto, hay postulantes que claramente han establecido una diferencia en relación a otros y que tienen los méritos, aparentemente tienen los méritos, por supuesto, y tienen la trayectoria y las condiciones como para asumir esta responsabilidad. Aún estamos en una etapa intermedia, yo diría, del proceso de preselección. No vale la pena apresurarse, mucho menos hablar de nombres, pero creo yo que sí pueden existir los nombres, los perfiles que estamos buscando, que desde nuestro punto de vista tienen que reunir dos condiciones sine qua non. Primero, idoneidad, por supuesto, una idoneidad absolutamente fuera de discusión, una trayectoria intachable, pero fundamentalmente también una suerte de garantía de independencia política. Yo creo que ese es un elemento central y que
primero vamos a recibir, por supuesto, el informe de nuestros representantes en la comisión y después, por supuesto, se asumirá una posición, pero siempre en la línea de tener y demostrar la voluntad para generar un consenso que permita a la Asamblea elegir por 2/3 a esta nueva autoridad.